Voy a leer Salmos 4:4. Salmos 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Estando en vuestra cama y callad. La Escritura nos está diciendo, y ya habíamos hablado en uno de los programas pasados acerca de meditar en vuestra cama. Aquí queremos hacer un hincapié en el callar. Es lo que dice, cuando estás meditando, calla. La Escritura nos habla en varios lugares de esta manera. Si vamos al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. Oigan lo que dice. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Leamos otro pasaje. En Proverbios 11, versículo 12. 11, 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y quiero concentrarme en algunos de estos pasajes que nos dan una pauta acerca de lo que el Señor busca de nosotros. Déjenme leerles Proverbios 17, 28. Proverbios 17, 28. Dice así: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Déjenme leerles esa frase de nuevo. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Uno último en Eclesiastés. Eclesiastés 3 y el versículo 7. Eclesiastés 3 y el versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser. Oigan esto, tiempo de callar y tiempo de hablar. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por tu grandeza, tu sabiduría y lo que nos das. Enséñanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor está dando algo acerca de la meditación. Le ordena a los que le aman cuando estén meditando en la noche, cuando estén en su cuarto, cuando estén en su cama. Uno de los componentes de la meditación es estar callado. La palabra meditación requiere pensar, requiere estar en el Espíritu, requiere que estés conectado con Él. Muchas veces el que medita tiene que estar en silencio, porque para meditar, si estás hablando, no estás meditando. Tal vez es tu oración a Dios, pero para poder, la Biblia dice, cuando estés en tu cama meditando, calla. ¿Qué significa la palabra callar? Una, está calmo para que pueda ir a hablar contigo. Significa también que hay cosas que Él te da en tu corazón que no son para compartirlas, que son para ti, nada más. Dice otras en las Escrituras que nos trae a un momento de poder. Aún el necio, cuando calla, parece que sea inteligente o se lo considera como sabio. El mismo escritor, pero en Eclesiastés nos dice, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Déjame hablar con los padres. Ustedes que están criando hijos en este momento. Ese pasaje nos dice que hay veces que Dios dice, muérdete la lengua, no digas nada, no es en este tiempo. Y aunque
quiere salir todo ese torrente, obedece la palabra de Dios cuando la Biblia dice, calla. Al mismo tiempo, hay tiempo de hablar y el hombre tiene que entender que su sabiduría y el seguir la presencia del Señor es saber cuándo callar y cuándo hablar. Parece ser algo tan simple, pero la Biblia dice que el que sabe controlar su lengua es capaz de controlar cualquier cosa, porque está hablando. Es más, dice, nos da un ejemplo como de un barco que tiene un timón pequeño, pero controla todo el barco. Esa es tu lengua. Saber cuándo callar y cuándo hablar es sabiduría. Y lo sabemos. Aquellos que tienen algún tiempo en el Evangelio saben cuando hay convicción del Espíritu, cuando dice, no contestes, no respondas, no hables fuera del lugar, no digas esas palabras. Cristo siempre tenía algo que decir. Sabio, el Hijo de Dios. Pero hubo tiempos en los cuales él cayó. Le preguntó a alguien, ¿eres tú el Mesías? Y comenzó uno de los líderes de su tiempo, políticos, a Saherirle, a decirlo. Y él no le dijo nada y le dijo, ¿a mí no me contestas? Sabiendo qué tan importante soy yo. Y el Señor no le habló, porque el Señor hablaba cuando oía al Padre. Y cuando el Padre no le decía nada, no hablaba. A veces el silencio habla más que las palabras. A veces el silencio habla más que las palabras. La Biblia nos explica de otra manera otras cosas tan poderosas en cuanto a encontrarse con Dios, en cuanto a seguir a Dios, en cuanto a caminar con Dios. Y una de las preciosas cosas, es decir, cuando vengas a meditar, es más, dice, mas Jehová está en su santo monte, en tu santo templo, calle delante de él toda la tierra. A veces, por respeto al Señor, tienes que callar. Me acuerdo una experiencia de uno de los pleitos que tuve con el Señor. No se los recomiendo. Pelear con Dios es futilidad. Siempre pierde uno. No sé por qué lo hacemos. Tenía yo una lista larga de cosas de qué preguntarle al Señor. Le decía, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero este tu pueblo te lo regalo. No quiero nada que ver con ellos. Y me metí en lo que yo diría un ayuno, pero creo que era una huelga de hambre. No es lo mismo. Ayuno es cuando estás buscando el corazón de Dios. Huelga de hambre es cuando quieres algo y quieres obligar a Dios que te lo dé. Y yo quería que me soltara del ministerio. Estaba yo pequeño. Quería que me soltara del ministerio. Y hice una lista mental de todas las cosas que le iba a decir. Como al tercer día, en la noche, como a las 2, 3 de la mañana, el Señor estuvo ahí. No he tenido muchas visiones yo, muy pocas. Pero ese día lo vi. No su rostro, su figura, estaba sentado en el trono. Y me acuerdo que agarré mi lista y la hice toda en mi mente. Y comencé a querer hablar con él y no me salía nada. Yo estaba despierto como estoy ahorita y quería hablar y no me salía nada. De tal manera que después de un rato de formar las palabras y que no poderlas hablar para preguntarle, yo decía, comencé a cambiar la táctica. Dije, ok, voy a alabarle. Y comencé a alabarle y eso sí me salió. Cuando hablé como por unos 4 o 5 minutos alabanzas, dije, ahora tengo porque ya sé cómo hablar, y comencé a querer hablar con él de nuevo, a darle mi lista y no pude. El Señor me hizo estar en silencio cara a cara. Digo, cálmate. ¿Qué era? Que después dije, ok, si lo único que me va a dejar hacer es alabarle, le voy a alabar. Y comienzo a alabar al Señor y se me quitó todo el problema. Hay veces que Dios quiere que estés calmado y en silencio en su presencia para que Él pueda arreglar lo que Él ya sabe que está en tu corazón. Ahora, eso es una experiencia, no tienen que ser doctrinas de experiencia. Nada más estoy diciendo algo, que hay veces que el Señor te dice, no hables. Hay pleito en la iglesia y este dice que esto y este dice que, y a veces Dios te da palabra para hablar y a veces Dios te dice, calla, no digas nada.
El vecino quiere pelear contigo y te dice un montón de cosas y tú estás ahí y tú sabes que le puedes responder. Y el Señor te dice, calla. La sabiduría para saber meditar en su palabra en tu cama y callar. La sabiduría para saber hay tiempo de callar y tiempo de hablar. La sabiduría de no como el necio. Es más, la Biblia dice esto: en la multitud de palabras hay pecado. En la multitud de palabras hay pecado. Es más fácil para el que habla mucho cometer un pecado, para el que no habla tanto. Hay veces que yo he conocido gente que hablan tantos que yo digo, una vez, me acuerdo de una persona en particular que llamó y habló por más de una hora sin respirar, digo yo. Bla, 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 bla. Y al final dice, gloria a Dios, gracias. Siento que bueno que hablamos. Y yo digo, no hablaste tú. Yo nada más estaba con el teléfono acá. Otra vez yo tenía un compañero no era de cuarto, pero él vivía en el siguiente cuarto en la universidad. Y él trabajaba y llegaba de regreso como a las 2 de la mañana porque era mesero y tenía que cerrar el restaurante. Yo me levantaba a las 4, pero como él me tocaba y se metía a mi cuarto y se sentaba en mi cama y comenzaba a hablar, ¿sabe? A veces yo me dormía, él estaba hablando, me despertaba, seguía hablando, me dormía de nuevo, seguía hablando, me despertaba a las 4 para irme a la oración. Quiere decir que de la 1:30 de la mañana a las 4 de la mañana yo no le oí ni una sola palabra, pero él de todas maneras habló. Mas Jehová está en su santo templo. Ahora, no quiere decir que sea malo la gente que es muy platicadora, y ustedes todos conocen a alguien, ustedes mismos tal vez sean de esa manera. No. Pero es peligroso hablar tanto. La Biblia dice que la multitud de palabras, no solo está hablando de hablar tanto, pero está hablando de que te metes en esto y hablas de esto, y te metes en aquello y hablas de aquello, y que comienzas a crear un ambiente donde todo lo que estás haciendo es huirle al silencio. Hoy en día la meditación se está perdiendo porque todo lo que hacemos es hablar o consultar con nuestros teléfonos o nuestras tabletas, nuestras computadoras, y la meditación del Señor está muriendo. Y lo que el Señor está diciendo es: medita sobre tu cama en tu tiempo de silencio. Encuentra un tiempo de silencio donde puedas escuchar a Jehová. Encuentra un tiempo cuando Dios dice también: no hables tanto acerca de esto. ¿Cuántas veces una palabra ha salido de tu boca y de la mía donde tú dices después, eso yo no tenía que haberlo dicho, esa palabra no debía de haber salido de mi boca, esa comunicación no debería de haber sido? Calla. Lo digo de nuevo, hay tiempo de callar. Y lo digo de nuevo, hay tiempo de callar. No del cobarde que quiere callar para no enfrentar un problema. No. Ese es tiempo de hablar. Pero de aquel que está lleno del Señor, y como Jesús dice, este momento no es para hablar, y se calló. El sabio sabe cuándo estar callado. Dios le bendiga.